Audiolibros y más presenta La Isla del Tesoro, un libro escrito por Robert Louis Stevenson. Primera parte. El viejo bucanero. 1. El viejo lobo de mar en la posada del almirante Benbow. Me ha sido imposible rehusar las repetidas instancias que el caballero Trelawney, el doctor Livesey y otros muchos señores me han hecho para que escribiese la historia circunstanciada y completa de la Isla del Tesoro. Pongo pues manos a la obra, contándolo todo, desde el alfa hasta la omega, sin dejarme cosa alguna en el tintero, exceptuando la ubicación geográfica de la isla, y esto solo porque estoy convencido de que en ella existe aún un escondido tesoro. Tomo la pluma en el año de gracia de 1700 y retrocedo hasta la época en que mi padre era propietario de la posada del almirante Benbow, y hasta el día en que por vez primera vino a alojarse en ella aquel viejo marino de tez curtida por los elementos, con su grande y visible cicatriz. Aún lo recuerdo. Llegó a la puerta de la posada estudiando su aspecto, seguido de su maleta, que alguien conducía tras él en una carretilla de mano. Era un hombre alto, fuerte, de pronunciado color moreno avellana. Su trenza o coleta alquitranada le caía sobre las sombreras de su poco limpia blusa marina. Sus manos callosas y llenas de marcas enseñaban las extremidades de unas uñas quebradas y negruzcas. Llevaba en una mejilla aquella cicatriz de sable, sucia y de color blancuzco y repugnante. Todavía lo recuerdo, paseando su mirada investigadora en torno del cobertizo, silbando mientras examinaba y prorrumpiendo enseguida en aquella antigua canción marina que tan a menudo le oía cantar después. Son 15 los que quieren el cofre de aquel muerto. Son 15. Yo ho ho. Son 15 y viva el ron. Con una voz de viejo, temblorosa, alta, que parecía haberse formado y roto en las barras del cabrestante. Cuando pareció satisfecho de su examen, llamó a la puerta con un pequeño bastón, especie de espeque que llevaba en la mano, y cuando acudió mi padre, le pidió bruscamente un vaso de ron. Después que se lo hubo servido, lo saboreó lenta y pausadamente, como un antiguo catador, paladeándolo con delicia y sin cesar de recorrer alternativamente con la mirada, ora las rocas, ora la enseña de la posada. «Esta es una caleta de buen fondo», dijo en su jerga marina. «Y al mismo tiempo una taberna muy bien situada. ¿Mucha clientela, patrón?» «No», le respondió mi padre. «Bastante poca, lo cual es tanto más sensible». «Bueno, entonces este es el camarote que yo necesito. Oye tú, grumete», le dijo al hombre que rodaba la carretilla en que venía su gran cofre de a bordo. «Trae acá esa maleta y súbela. Pienso fondear aquí un poco». Y luego prosiguió. «Yo soy un hombre bastante llano. Todo lo que yo necesito es ron, huevos y tocino, y aquella altura que se ve allí para estar a la mira de las embarcaciones. ¿Quieren ustedes saber cómo han de llamarme? Llámenme capitán. Ya sé lo que van a pedirme». Al decir esto, arrojó 3 o 4 monedas de oro en el umbral y añadió con un tono de altivez y una mirada tan orgullosa como de un verdadero capitán: «Me van a avisar cuando se acabe eso». Y la verdad es que, aunque su pobre traje no predisponía en su favor, ni menos aún su lenguaje tosco, no tenía absolutamente el aspecto de un tramposo, sino que parecía más bien un marino, un maestro de embarcación acostumbrado a que se le obedezca como a capitán. El muchacho que traía la carretilla nos refirió a que la posta o coche del correo lo había dejado la víspera por la mañana,
en la posada del Royal George, que allí se informó qué albergues había a lo largo de la costa, y que habiendo oído buenos informes, probablemente acerca del nuestro, y habiéndosele descrito como muy poco concurrido, lo había elegido de preferencia a todos los demás para su residencia. Eso fue todo lo que pudimos averiguar acerca de nuestro huésped. El capitán era habitualmente un hombre de muy pocas palabras. Todo el día se lo pasaba, ya sea vagando a orillas de la caleta o ya encima de las rocas, con un largo telescopio o anteojo marino. Por las noches se acomodaba en un rincón de la sala, cerca del fuego, y se consagraba a beber ron y agua con todas sus fuerzas. La mayoría de las veces no quería contestar cuando se le hablaba. Se contentaba con arrojar sobre el que le dirigía la palabra una rápida y altiva mirada, y con dejar escapar de su nariz un resoplido que formaba en la atmósfera, cerca de su cara, una curva de vapor espeso. Los de la casa y nuestros amigos y clientes ordinarios pronto concluimos por no hacerle caso. Día por día, cuando llegaba a la posada, de vuelta de sus vagabundas excursiones, preguntaba invariablemente si nos había visto a algunos marineros atravesar por el camino. Al principio nos pareció que la falta de camaradas que le hiciesen compañía era lo que le obligaba a hacer esa constante pregunta. Pero muy luego vimos que lo que él procuraba más bien era evitarlos. Cuando algún marinero se detenía en la posada, como lo hacían entonces, y lo hacen aún los que siguen el camino de la costa para Bristol, el capitán lo examinaba a través de las cortinas de la puerta, antes de entrar a la sala, y ya se sabía que, cuando tal concurrente se presentaba, él permanecía invariablemente mudo como una carpa. Para mí, sin embargo, no había mucho de misterio ni de secreto en sus alarmas, en las cuales tenía yo cierta participación. Un día me había llamado aparte y sigilosamente me había prometido darme una pieza de 4 peniques el día primero de cada mes, con la sola condición de que estuviese alerta y le avisara, en el momento mismo en que descubriera la aparición de un marino con una sola pierna. Con frecuencia, sin embargo, cuando el día primero del mes iba yo a reclamar mi salario prometido, no me daba más respuesta que su habitual y formidable resoplido de la nariz, y clavar sus ojos airados en los míos, obligándome a bajarlos. Pero antes de que se hubiera pasado una semana, ya estaba yo seguro de que su parecer habría cambiado, y lo veía, en efecto, venir a mí, trayéndome espontáneamente mi moneda de 4 peniques, no sin reiterarme sus órdenes de estar alerta para avisarle la aparición de aquel marino con una sola pierna. Imposible me sería contar hasta qué punto ese esperado personaje turbaba y entristecía mis sueños. En las noches tempestuosas, cuando el viento hacía estremecer los 4 ángulos de nuestra casa, y cuando la marea bramaba, despedazando sus olas a lo largo de la caleta y sobre los abruptos riscos, yo lo veía aparecérseme en sueños, en 1000 formas diversas y con 1000 expresiones diabólicas. Ya sea con la pierna cortada hasta la rodilla, ya sea desarticulada desde la cadera, ya se me aparecía como una especie de criatura monstruosa que jamás había tenido sino una sola pierna, y esa de forma indescriptible. Otras ocasiones lo veía saltar y correr y perseguirme por zanjas y vallados, lo cual constituía, por cierto, la peor de mis pesadillas. Hay que convenir, pues, en que pagaba yo bien cara mi pobre soldada mensual de 4 peniques, con aquellas visiones abominables. Pero si bien es cierto que tal era mi terror a propósito del marino de una pierna, también es verdad que, por lo que respecta al capitán mismo, le tenía yo mucho menos miedo que cualquiera de los que lo conocían. Había algunas noches en que se permitía tomar mucho más ron del que podía razonablemente tolerar su cabeza. Entonces se le veía sentarse y entonar sus perversas y salvajes viejas cántigas marinas, de que ya nadie hacía caso. Pero a veces le ocurría pedir vasos para todos y forzaba a su tímido y trémulo auditorio a escuchar sus patibularias historias
o a formar un coro a sus siniestras canciones. Con frecuencia escuchaba a la casa entera estremecerse con aquel estribillo: el diablo, yo ho ho, el diablo, viva el ron, en el que todos los vecinos se le unían por amor a sus vidas, con el temor de que aquel ogro les diese la muerte, y cada cual procurando levantar la voz más que el compañero de al lado, a fin de no llamar la atención por su negligencia, porque en aquellos accesos el capitán era el compañero más intolerante y arrebatado que se ha conocido. A veces golpeaba bruscamente con su callosa mano sobre la mesa para imponer silencio absoluto a los circunstantes. Otras se dejaba arrebatar a un ímpetu de cólera salvaje a la menor pregunta, y en otras le producía el mismo efecto el que ninguna se le dirigiera, porque decía que la concurrencia no estaba atendiendo a su narración. Por ningún motivo hubiera él consentido en que nadie abandonara la posada, hasta que ya sintiéndose completamente ebrio y soñoliento él mismo, se iba tambaleando a tirarse sobre su cama. Sus cuentos y narraciones era lo que a las gentes espantaban más que a todo. Horribles historias eran, por cierto. Historias de ahorcados, castigos bárbaros como el llamado Paseo de la Tabla, y temerosas tempestades en el mar y en el paso de tortugas, y salvajes hazañas y abruptos parajes en el mar Caribe y costa firme. Según sus narraciones, debió pasar su vida entera entre los hombres más perversos que Dios ha permitido que crucen sobre los mares, y el lenguaje que usaba para contar todas sus historias disgustaba a aquel sencillo auditorio de campesinos, casi tanto como los crímenes espantosos que describía con él. Mi padre siempre estaba diciendo que la posada concluiría por arruinarse, porque las gentes pronto dejarían de concurrir a ella para que se las tiranizaran allí, y se les asustara, y se les mandara a acostar horripiladas y estremeciéndose. Pero yo creo que, al contrario, su presencia no dejó de sernos de algún provecho. Las gentes comenzaron por tenerle un miedo atroz, pero poco a poco, según hoy puedo recordarlo, ya empezaban a gustar de él, porque, la verdad sea dicha, el capitán era una fuerte de valiosas emociones, en medio de aquella quieta y sosegada vida de campo. Algunos de los más jóvenes de nuestros vecinos no le escatimaban ya ni su misma admiración, llamándole un verdadero lobo marino, un tiburón legítimo, y otros nombres parecidos, agregando que hombres de su tipo son precisamente lo que hacen que el nombre de Inglaterra sea temido y respetado por todo el océano. Pero también, en cierto modo, no dejaba de llevarnos bonitamente hacia la ruina, porque su permanencia se prolongaba en nuestra casa semana tras semana, y después un mes tras de otro, de tal manera que ya las monedas de oro, aquellas habían sido más que devengadas, sin que mi padre se hiciera el ánimo de insistir demasiado en que renovase la exhibición. Si alguna vez se permitía indicar algo, el capitán resoplaba por el fuelle de su nariz de una manera tan formidable que casi se pudiera decir que bramaba, y con su feroz mirada arrojaba a mi padre fuera de la habitación. Yo lo vi con frecuencia, después de tales repulsas, retorcerse las manos desesperadamente, y tengo la certeza de que el fastidio y el terror que se dividían su existencia contribuyeron grandemente a acelerar su anticipada e infeliz muerte. En todo el tiempo que vivió con nosotros, el capitán no hizo el menor cambio en su traje, sino fue el comprarse algunos pares de medias, aprovechando el paso casual de un buhonero. Habiéndosele caído una de las alas de su sombrero, no se ocupó de reducir a su lugar primitivo aquel colgajo que era para él una gran molestia, sobre todo cuando hacía viento. Me acuerdo todavía de la miserable apariencia de su jubón que remendaba, él en persona, arriba en su habitación, y que antes de su muerte no era ya otra cosa más que remiendos. Jamás escribió ni recibía carta alguna, ni se dignaba hablar a nadie que no fuese de los vecinos que él conocía por tales, y aún a estos lo hacía solamente cuando bullían en su cabeza los espíritus del ron. En cuanto al gran cofre de a bordo, ninguno de nosotros había logrado verlo abierto.
Solamente una vez sufrió un verdadero enojo, lo cual sucedió poco antes de su triste fin, en ocasión en que la salud de mi padre estaba ya declinando en una pendiente, que acabó por llevarlo hasta el sepulcro. El doctor Livesey vino una vez con cierto retardo, por la tarde, con el objeto de ver a su enfermo. Tomó alguna ligera comida que le ofreció mi madre y se entró enseguida a la sala para fumar su puro, en tanto que le traían su caballo desde el pueblo, porque en la posada carecíamos de bestias y de caballerizas. Yo me fui tras él y me acuerdo haber observado el contraste que ofreció a mis ojos aquel doctor fino y aseado, de cabellera empolvada, tan blanca como la nieve, de vivísimos ojos negros y maneras gratas y amables, con aquellos retozones palurdos del campo, y más que todo con el sucio, enorme y repugnante espantajo de pirata de nuestra posada, que se veía sentado en su rincón habitual, bastante avanzado ya a aquella hora en su embriaguez cotidiana, y recargando sus brazos musculosos sobre la mesa. De repente nuestro huésped comenzó a cantar su eterna canción: 15 hombres en el cofre del muerto, yo, ho, ho, y una botella de ron. La bebida y el diablo acabaron con el resto, yo, ho, ho, y una botella de ron. Al principio me había yo figurado que el cofre del muerto del cual él cantaba sería probablemente aquel gran baúl suyo que guardaba arriba en su cuarto del frente de la casa. Y este pensamiento no había dejado de mezclarse confusamente en mis pesadillas con la figura del esperado marino de una sola pierna. Pero cuando sucedió lo que ahora refiero, ya todos habíamos dejado de conceder la más pequeña atención al extraño canto de nuestro hombre, que con excepción del doctor Livesey, no era ya nuevo para nadie. Pude observar, sin embargo, que al doctor no le producía un efecto de los más agradables, porque le vi levantar los ojos por un momento, con un aire de bastante disgusto, hacia el capitán, antes de comenzar una conversación que emprendió enseguida con el viejo Taylor, el jardinero, acerca de una nueva curación para las afecciones reumáticas. Entretanto, el capitán parecía alegrarse al sonido de su propia música, de una manera gradual, hasta que concluyó por golpear con su mano sobre la mesa de aquella manera brusca y autoritaria que todos nosotros sabíamos muy bien que quería decir: ¡silencio! Todas las voces callaron a la vez, como por encanto, excepto la del doctor Livesey, que continuó dejándose oír imperturbablemente clara y agradable, interrumpida solamente por las vigorosas fumadas que daba a su puro cada 2 o 3 palabras. El capitán lo miró fijamente por algunos momentos, volvió a golpear sobre la mesa, le lanzó una nueva mirada más terrible todavía y concluyó por vociferar con un villano y soez juramento: ¡Silencio allí, los del entrepuente! ¿Es a mí a quien usted se dirige?, preguntó el doctor, a lo cual nuestro rufián contestó que sí, no sin añadir otro juramento nuevo. No le replicaré a usted más que una cosa, y es que si usted continúa bebiendo ron como hasta aquí, muy pronto el mundo se verá libre de una bien asquerosa sabandija. Sería inútil pretender describir la furia que se apoderó del viejo al escuchar esto. Se puso en pie de un salto, sacó y abrió una navaja marina de gran tamaño, y balanceándola abierta sobre la palma de la mano, amenazaba clavar al doctor contra la pared. El doctor no hizo el más pequeño movimiento. Tornó a hablarle de nuevo, lo mismo que antes, por encima de su hombro, y con el mismo tono de voz, solo un poco más alto de manera que oyesen bien todos los circunstantes, pero con la más perfecta calma y serenidad. Si no guarda usted esa navaja en el bolsillo en este mismo instante, le juro a usted, por quien soy, que será ahorcado en la próxima reunión del Tribunal del Condado. Se siguió luego un combate de miradas entre uno y otro, pero pronto el capitán hubo de rendirse. Guardó su arma y volvió a su asiento gruñendo como un perro que ha sido mordido. Y ahora, amigo, desde el momento en que me consta la presencia de un hombre como usted en mi distrito, puede usted estar seguro que ni de día ni de noche se le perderá de vista. Yo no soy solamente un médico, soy también un magistrado. Así es que,
si llega hasta mí la queja más insignificante en su contra, aunque no sea más que por un rasgo de grosería como el de esta noche, ya sabré tomar las medidas más del caso para que se le dé a usted casa y se le arroje del país. Haga usted que baste con esto. Poco después llegó a la puerta la cabalgadura, y el doctor Livesey partió en ella sin dilación. Pero aquella noche el capitán se estuvo callado, y lo mismo ocurrió muchas de las siguientes. Capítulo 2. Perro Negro llega y se va. No había pasado mucho tiempo cuando ocurrió el primero de los misteriosos acontecimientos que por fin nos libraron del capitán, pero no de sus enredos, como el lector verá. Era un invierno atrozmente frío, de grandes heladas y fuertes temporales, y desde el principio se veía que mi pobre padre no llegaría a ver la primavera. Empeoraba día a día, y mi madre y yo teníamos que llevar todo el peso de la posada, y demasiado teníamos que hacer para prestarle atención a nuestro intolerable huésped. Fue una mañana de enero, muy temprano, en un amanecer crudo y helado. La caleta estaba toda blanca de escarcha. La leve ondulación del agua lamía suavemente las piedras de la playa, y el sol, aún muy bajo, tan solo iluminaba las cimas de los cerros y resplandecía ya en la lejanía del mar. El capitán había madrugado más que de costumbre y se fue hacia la playa. Con el sable oscilando bajo los anchos faldones de la vetusca casaca azul, el catalejo de latón bajo el brazo y el sombrero echado hacia atrás. Aún me recuerdo de que al andar iba dejando atrás el aliento en nubecillas, como una humareda, y que el último ruido que de él oí, al dar la vuelta a la roca grande, fue un fuerte resoplido de indignación, como si aún siguiera acordándose del doctor Livesey. Pues bien, mi madre estaba arriba con mi padre, y ya preparaba la mesa para que desayunara el capitán a su regreso, cuando se abrió la puerta y entró un hombre al que jamás había visto. Tenía una palidez como de cebo, le faltaban 2 dedos de la mano izquierda, y aunque llevaba sable, no tenía aspecto de pendenciero. Como yo estaba siempre ojo avisor en esperas de navegantes con una sola pierna o con 2, recuerdo que este me chocó, porque sin tener facha marinera, sin embargo, había en él no sé qué tufo de la mar. Le pregunté en qué podía servirle, y dijo que tomaría ron. Pero cuando iba a salir para traérselo, se sentó encima de una mesa y me hizo una seña para que me acercara. Me quedé parado donde estaba, con la servilleta en la mano. «Ven aquí, hijo», me dijo. «Acércate más». Di un paso hacia él. «Esa mesa que está allí preparada, ¿es para mi compañero Bill?», preguntó con una especie de risa burlona. Le dije que no conocía a su amigo Bill, y que aquello era para uno que vivía en la casa, a quien llamábamos el capitán. «Bueno, casi seguro que a mi amigo Bill le gusta que lo llamen capitán. Tiene un costurrón en un carrillo, y un carácter campechanote y encantador, mayormente cuando está bebido. Así es mi compañero Bill. Admitamos, por el bien del argumento, que tu capitán tiene una cuchillada en la mejilla, y admitamos también, si te parece, que esa mejilla es la derecha. ¿Lo ves? Ya te lo decía yo. Y ahora, ¿está en la casa mi compañero Bill?». Le contesté que andaba de paseo. «¿Por dónde, hijo? ¿Por dónde ha ido?». Y después de que señalé hacia la roca y le dije por dónde podría venir el capitán y lo que aún tardaría, y contesté otras preguntas, dijo: «¡Ja! ¿Cómo se va a relamer de gusto mi compañero Bill?». La expresión de su cara, mientras decía esto, no eran del todo placentera, y yo tenía mis razones para pensar que el forastero se engañaba, aun suponiendo que hablase con sinceridad.
pero pensé que no era asunto mío, y además no era fácil decidir lo que debía hacer. El hombre siguió andando de aquí para allá, al lado de la puerta de la posada, atisbando por la esquina como gato que acecha a un ratón. Se me ocurrió salir a la carretera, pero inmediatamente me ordenó que entrara. Y como no obedecía con la presteza que él quería, se operó un terrible cambio en su faz de cebo y me mandó entrar, soltando tal juramento que me hizo pegar un salto. Tan pronto como me tuvo a su lado, recobró su semblante anterior, entre salamería y mofa, y dándome unas palmaditas en el hombro, me dijo que yo era un buen chico y que se había encaprichado conmigo. «Tengo un hijo», prosiguió, «que se parece a ti como una gota de agua a otra, y que es el orgullo de mi corazón. Pero el problema con los chicos es la disciplina, hijo, la disciplina. Si hubieras navegado junto a Bill, no habrías esperado a que te lo dijeran 2 veces, te lo puedo asegurar. No eran esas las costumbres de Bill, ni de los que con él navegaban. Y míralo, aquí viene mi compañero Bill, con su catalejo bajo el brazo, para no variar. Dios bendiga su alma. Tú y yo vamos a entrar en la sala, hijo, y a escondernos detrás de la puerta. Le daremos a Bill una sorpresa. Dios lo bendiga». Y diciendo esto, entró conmigo en la sala, y me puso tras él en un rincón, de modo que ambos quedáramos ocultos por la hoja de la puerta. Estaba yo, como pueden suponer, inquieto y alarmado, y contribuía a aumentar mi miedo ver que el desconocido no lo tenía menor. Soltó la empuñadura del sable y aflojó la hoja en la vaina, y en todo el rato que estuvimos esperando, no dejó de tragar saliva, como si tuviera, según suele decirse, un nudo en la garganta. Por fin entró el capitán, cerró de golpe la puerta, y sin mirar a ninguna parte, se encaminó derecho, cruzando la habitación a grandes zancadas, a donde le esperaba el desayuno. «Bill», dijo el forastero, tratando de dar a su voz, según me pareció, un tono firme y atrevido. Giró el capitán sobre los talones y se nos quedó mirando. Todo el color había desaparecido de su cara, y hasta la nariz parecía azulada. Tenía el aspecto del que ve a un fantasma, al demonio mismo, o algo peor si fuera posible. Palabra que me dio lástima verlo así, tan envejecido y alterado en un instante. «Vamos, Bill, no dirás que no me conoces. ¿No te acuerdas de tu antiguo compañero de tripulación?», dijo el forastero. El capitán permaneció boquiabierto y al fin exclamó: «¡Perro negro!». «¿Y quién iba a ser?», dijo el otro, sintiéndose más tranquilo. «El mismo perro negro de siempre, que ha venido a ver a su antiguo camarada Billy, a la posada del almirante Benbow. Ay, Bill, Bill, ha llovido mucho desde que perdí esas 2 garras», dijo levantando la mano mutilada. «Está bien. Me has atrapado al fin, y aquí estoy. Bueno, ahora suelta lo que tengas que decir. ¿De qué se trata?». «El mismo Bill de siempre. Tienes mucha razón, Bill. Este buen chico que está aquí, con quien tanto me he encariñado, va a traerme un vaso de ron, y vamos a sentarnos, si te parece bien, y a hablar francamente, como antiguos compañeros que somos». Cuando regresé con el ron, estaban ya sentados a la mesa donde iba a desayunar el capitán, uno a cada lado. Perro Negro se encontraba más próximo a la puerta y de costado, como para tener, según imaginé, un ojo en su antiguo camarada y otro en la retirada. Me mandó que me fuera y que dejara la puerta abierta de par en par, y añadió: «Conmigo, hijo, nada de espiar por el ojo de las cerraduras». Así que, dejándolos solos, me fui al mostrador. Durante mucho rato, y aunque me esforzaba por escuchar, no pude oír otra cosa que un apagado susurro.
Pero después fueron alzando la voz y pude pescar alguna palabra que otra, en su mayor parte juramentos del capitán. No, no y no. Y no hay más que hablar, gritó en cierto momento. Si hemos de acabar en la horca, a la horca todos. Eso es lo que digo. Y estalló de pronto una explosión de juramentos y golpes. La mesa y la silla rodaron por el suelo con gran estrépito. Se oyó el chocar de aceros. Y un instante después vi cómo salía corriendo Perro Negro. Y tras él el capitán, ambos con los sables desnudos, y el primero con una herida en el hombro, de la que manaba bastante sangre. En la puerta misma, el capitán descargó sobre el fugitivo un último y fiero tajo que de seguro le hubiera hendido la cabeza hasta la barbilla, de no tropezar con la enseña del almirante Benbow. Todavía hoy puede verse la muesca en la parte inferior del marco. Aquel golpe fue el último de la pelea. Una vez en la carretera, Perro Negro, con gentil compás de pies, y a pesar de su herida, desapareció en menos de medio minuto tras la cresta del cerro. Por su parte, el capitán se quedó mirando la enseña como atontado. Después se pasó varias veces la mano por los ojos y acabó por entrar en la casa. ¡Jim! ¡Ron! Y al decirlo se tambaleó un poco y se sostuvo apoyando una mano en la pared. ¿Está usted herido?, le pregunté. ¡Ron! ¡Tengo que escapar de aquí! ¡Ron! ¡Ron! Corrí a buscarlo, pero tropecé con las cosas caídas por el suelo y rompí un vaso. Después de lo cual le di mal a la espita, y mientras trataba de serenarme, se oyó el golpe de una caída en la sala. Fui a escape y vi al capitán tendido cuán largo era en el suelo. En aquel momento, mi pobre madre, asustada por la pelea y los gritos, acudió presurosa en mi socorro. Entre los dos levantamos la cabeza del capitán. Respiraba ruidosamente y con gran fatiga. Tenía los ojos cerrados y la cara de un color que espantaba. «¡Dios mío!», exclamaba mi madre. «¡Qué deshonra para esta casa! Y con tu pobre padre tan enfermo». Entretanto, no teníamos ni idea de qué hacer para socorrer al capitán. Ni se nos ocurrió imaginar otra cosa, sino que había sido herido de muerte en la pendencia con el desconocido. Naturalmente tomé el ron y traté de hacérselo tragar, pero tenía los dientes muy apretados y las mandíbulas parecían de hierro. Nos sentimos muy aliviados cuando se abrió la puerta y apareció el doctor Livesey, que venía a visitar a mi padre. «Doctor, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde está herido?» «¿Herido? Nada de eso. Tan herido como usted o como yo. Lo que tiene no es más que un ataque. Ya se lo advertí. Y ahora, señora Hawkins, lo que debe hacer usted es volver al lado de su marido. Y si es posible, que no se entere de nada de todo esto. Yo, por mi parte, tengo la obligación de salvar la inútil vida de este sujeto. Y tú, Jim, tráeme una jofaina». Cuando volví con la jofaina, el doctor ya le había desgarrado la manga al capitán, dejando al descubierto un gran brazo nervudo. Estaba tatuado en varios sitios. «Aquí está la suerte, buen viento, capricho de Billy Bones». Estaban grabados en el antebrazo con gran nitidez y claridad. Y más arriba, junto al hombro, el dibujo de una horca con un hombre colgado, hecho a mi entender con gran destreza. «Profético», dijo el doctor, poniéndole un dedo sobre este último dibujo. «Y ahora vamos a ver de qué color tiene usted la sangre, señor Billy Bones, si es que ese es su verdadero nombre. ¿Te asusta la sangre, Jim?» «No, señor». «Bueno, pues entonces sostén la jofaina». Y diciendo esto, tomó la lanceta y abrió una vena. Se le extrajo abundante sangre antes de que llegase a abrir los párpados y a mirarnos con turbios ojos.
Primero reconoció al doctor y frunció el ceño. Luego me vio a mí y pareció tranquilizarse. Pero de pronto mudó de color y trató de incorporarse con un grito. ¿Dónde está Perro Negro? Aquí no hay ningún perro negro, a no ser el que lleva usted dentro del pellejo. Ha seguido bebiendo ron y le ha dado un ataque, como ya se lo predije. Y en este instante acabo, muy contra mi gusto, de sacarle por las orejas de la sepultura. Y ahora, señor Bones, yo no me llamo así. Me tiene sin cuidado. Ese es el nombre de un bucanero que yo conozco, y lo llamo a usted así, por abreviar. Lo que tengo que decirle es que un vaso de ron no lo va a matar. Pero si bebe uno, beberá después otro, y luego otro. Y apuesto la peluca a que si no lo deja de una vez, se va a morir. ¿Lo entiende? Se muere y se va al lugar que le corresponde, como dice la Biblia. Vamos, haga ahora un esfuerzo y lo ayudaré, pero esta vez a irse a la cama. Entre los dos, con gran trabajo, conseguimos llevarlo escaleras arriba y echarlo en la cama. La cabeza se le desplomó sobre la almohada, como en un desmayo. Y ahora, mucho ojo, dijo el doctor. Yo descargo mi conciencia. El solo nombre del ron puede matarlo. Y con eso se fue para ver a mi padre llevándome del brazo. Eso no es nada, me dijo tan pronto como cerró la puerta. Le he sacado bastante sangre como para que esté tranquilo unos días. Debería quedarse una semana en cama. Es lo mejor para él y para ustedes. Pero si le repite el ataque, es hombre muerto. Capítulo 3. La mota negra. A eso del mediodía llegué a la puerta del cuarto del capitán, con algunos refrescos y medicinas. Estaba poco más o menos como lo habíamos dejado, aunque se había incorporado un tanto, y parecía encontrarse al mismo tiempo débil y nervioso. Jim, tú eres aquí el único que vale algo, y ya sabes que siempre me he portado bien contigo. Ni un mes he dejado de darte 4 peniques de plata, y ahora ya me ves aquí, compañero, sin ánimo y abandonado de todos. Vamos, colega, ¿me traes un poco de ron? ¿Sí? ¿Me lo traes? El médico... empecé a decir, pero rompió en maldiciones contra el doctor, con voz apagada, aunque furiosa. Los médicos son todos unos farsantes, y ese tuyo, ¿qué sabe él de cosas de navegantes? He estado yo en lugares tan calurosos como pez hirviendo, con compañeros que caían muertos como moscas del vómito negro, y la maldita tierra que se ondulaba como la mar con los terremotos. ¿Qué sabe el médico ese de tierras así? Y no me sustentaba de otra cosa que de ron, te lo juro. Ha sido comida y bebida, padre y hermano para mí, y me lo quitan ahora. Ya no soy más que un pobre pontón viejo al socaire de la costa. Y mi sangre caerá sobre tu cabeza, Jim, y sobre la de ese matasanos. Y volvió a echar otra sarta de maldiciones. Jim, mira cómo me tiemblan las manos. No puedo tenerlas quietas. No he bebido una gota en todo el santo día. Te digo que ese médico es un idiota. Si no me tomo un trago de ron, Jim, me van a entrar los delirios. Ya empiezo a tenerlos. He visto al viejo Flint en aquel rincón, detrás de ti, como si estuviera vivo. Así lo he visto. Y si me entran los delirios, soy hombre que ha llevado una mala vida, y se me va a aparecer hasta Caín. Tu propio médico ha dicho que un vaso no me causaría daño. Te daré una guinea de oro por un cortadillo, Jim. Cada vez se excitaba más, y yo me alarmaba por mi padre,
que estaba muy mal aquel día y necesitaba tranquilidad. Además, el recuerdo de aquellas palabras del doctor aminoraba mis escrúpulos y me sentía ofendido por el soborno que me ofrecía. No necesito su dinero, sino el que debe usted a mi padre. Le traeré un vaso y nada más. Cuando se lo traje, lo cogió con gran avidez y lo despachó de un trago. Bueno, ya me siento mejor. Sí, señor. Y ahora, amiguito, ¿dijo el doctor cuánto tiempo tendría que quedarme en esta vieja litera? 1 semana, por lo menos. ¡Maldita sea! ¡1 semana! Eso no puede ser. Para entonces ya me habrían echado esos la mota negra. En este mismo momento, esos marineros de agua dulce andan ya por ahí husmeando tras de mí. Haraganes que no han sabido guardar lo que tenían y quieren echar mano de lo que no es suyo. Dime tú a mí si eso es portarse como buen marinero. Pero yo soy un alma ahorrativa. Nunca gasté mis buenos dineros, ni los perdí tampoco. Y ahora volveré a burlarlos. No les tengo miedo. Voy a largar otro rizo y dejarlos otra vez con un palmo en las narices. Mientras así hablaba, se había ido levantando de la cama con gran dificultad, haciéndose a mis hombros con tal fuerza que casi me hizo chillar, y moviendo las piernas como un peso muerto. Sus palabras animosas, como eran, contrastaban lastimosamente con la débil voz que la emitía. Cuando consiguió sentarse en el borde de la cama, se detuvo. Ese médico me ha asesinado. Me zumba en los oídos. Ayúdame a acostarme, hijo. Antes de que pudiera ayudarlo, se desplomó en el sitio que antes ocupaba, y allí se quedó un rato en silencio. Jim, ¿viste hoy a aquel navegante? ¿Perro negro? Perro negro. Ese es un mal tipo, pero aún son peores los que lo han enviado. Pues mira, si no hay medio de que escape, y esos que me largan la mota negra, acuérdate de que es mi cofre lo que buscan. Te montas en un caballo. Sabes montar, ¿no? Bueno, pues te montas en un caballo y te vas a ese maldito doctor farsante y le dices que convoque a la tripulación, magistrados y gente así, y los haga subir a bordo del almirante Benbow, a toda la tripulación del viejo Flint, marineros y grumetes, todos los que quedan. Yo era el segundo de a bordo, el primer oficial de Flint, y soy el único que sabe en qué lugar está. Me lo dio en Savannah, cuando se estaba muriendo. Lo mismo que si yo me fuera a morir ahora, ¿sabes? Pero tú no vas a abrir el pico, a menos que consigan echarme la mota negra, o a menos que veas otra vez a aquel perro negro, o a un marinero con una sola pierna. Jim, a ese sobre todo. Pero, ¿qué es la mota negra, capitán? Es un aviso, amigo. Ya te lo diré si me la echan. Pero tú sigue ojo avisor, Jim. E iremos a partes iguales. Te doy mi palabra. Aún divagó un rato, cada vez con voz más débil, pero poco a poco de darle la pócima, que tomó como un niño diciendo: si algún navegante ha necesitado medicinas, ese soy yo. Cayó en un pesado sueño, como un desmayo, y en él lo dejé. No sé qué es lo que yo habría hecho si todo hubiese ido bien. Tal vez le habría contado al doctor toda la historia, porque tenía un miedo mortal de que el capitán se arrepintiera de sus confesiones y quisiera acabar conmigo. Mas sucedió que esa misma noche mi padre murió repentinamente, y aquello me hizo olvidar todo lo demás. Nuestra natural angustia, las visitas de todos los vecinos, el arreglo funeral y el atender entre tanto a todos los quehaceres de la posada me tuvieron tan atareado que apenas tuve tiempo para pensar en el capitán, y menos aún para tenerle miedo.
A la mañana siguiente ya estaba otra vez abajo, y comió como de costumbre, aunque poco, y me temo que bebió más de su ordinaria ración de ron, pues él mismo se sirvió en el mostrador con gruñidos y resoplidos, sin que ninguno osara contrariarlo. La noche antes del funeral estaba tan ebrio como siempre, y era cosa de escándalo en aquella mansión de duelo oírle vociferar su odiosa canción marinera. Pero débil como estaba, todos temíamos por nuestras vidas ante su presencia. Y el doctor de pronto tuvo que ir a una visita a muchas millas de distancia, y no pudo acudir a casa tras la muerte de mi padre. He dicho que el capitán estaba débil, y en verdad parecía que sí. En vez de recuperar las fuerzas, iba debilitándose cada vez más. Subía y bajaba a trompicones las escaleras, iba y volvía de la sala al mostrador, y algunas veces asomaba las narices a la puerta para oler al mar, apoyándose en las paredes para andar y respirar fuerte y deprisa, como el que sube una montaña. Nunca me hablaba ya aparte, y para mí, que se había olvidado por completo de sus confidencias. Pero su genio era aún más veleidoso, y teniendo en cuenta su debilidad, más violento que nunca. Había adoptado el hábito poco tranquilizador de desenvainar el sable cuando estaba ebrio y ponerlo delante de él sobre la mesa. A pesar de todo, se ocupaba menos de la gente y parecía más absorto en sus propios pensamientos y más bien distraído. Una vez, por ejemplo, con gran asombro nuestro, empezó a canturrear una tonada distinta, una especie de canción de amor campesina que debió de haber aprendido en su mocedad antes de dedicarse a la mar. Así siguieron las cosas hasta el día siguiente al funeral, cuando a eso de las 3 de una tarde cruda, brumosa y helada, mientras estaba junto a la puerta pensando con tristeza en mi padre, vi a lo lejos una persona que se acercaba despacio. Sin duda era ciego, porque iba tanteando por delante de sí con un bastón, y llevaba un gran parche verde que le tapaba los ojos y la nariz. Era corcovado, como por la edad o por desfallecimiento, y se cubría con un enorme capote de mar, viejo y haraposo, con capucha, que le hacía parecer deforme. En mi vida había visto más espantable figura. Se detuvo a poca distancia de la posada, y alzando la voz con un extraño sonsonete, dijo así, dirigiéndose al vacío que había delante de él: No hay un alma caritativa que quiera decir a un pobre ciego que ha perdido el precioso don de la vista en defensa de Inglaterra, su patria. Dios bendiga al rey Jorge. ¿En qué lugar de esta tierra se encuentra? Está usted, buen hombre, en el Almirante Benbow, en la ensenada del Cerro Negro. Oigo una voz, la de un mozo. ¿Quieres darme la mano, buen amigo, y llevarme adentro? Le tendí la mano, y aquel ser horrible de voz melosa y sin ojos la asió de pronto apretándola como en un torniquete. Tan asustado estaba que luché por desasirme, pero el ciego me arrastró de un tirón hacia él. Anda, muchacho, llévame hasta el capitán. Señor, de veras que no me atrevo. Ah, esas tenemos. Llévame allí derecho, o te rompo el brazo. Y al decirlo me retorció de tal manera el brazo que me hizo gritar. Señor, lo digo por su bien. El capitán ya no es el mismo que era. Siempre se sienta con el sable desenvainado. Delante. Otro caballero. ¡Vamos! ¡En marcha!, dijo interrumpiéndome. Jamás oí voz tan cruel, fría y estremecedora como la de aquel ciego. Me atemorizó más aún que el propio dolor. Le obedecí al instante, crucé la puerta y fui derecho a la sala donde estaba sentado nuestro bucanero, viejo y enfermo, saturado de ron. El ciego seguía pegado a mí, sujetándome con puño de hierro y apoyándose en mí de tal modo que casi no lo podía aguantar. Llévame derecho, y cuando lleguemos, di: aquí hay un amigo que lo busca, Bill. Si no obedeces, te partiré el brazo. Y lo volvió a retorcer de tal forma que creí desmayarme. Entre unas cosas y otras,
Sentía tal terror del ciego pordiosero que olvidé mi miedo al capitán. Y en cuanto abrí la puerta de la sala, repetí en voz alta y trémula lo que se me había ordenado. El pobre capitán levantó la vista, y una sola mirada bastó para disipar los efectos del ron y dejarlo despabilado y suspenso. La expresión de su cara no era tanto de terror como de mortal abatimiento. Hizo un intento para levantarse, pero creo que no le quedaban fuerzas bastantes en el cuerpo. Y ahora, Bill, sigue sentado donde estás. Aunque no veo, puedo ir hasta el vuelo de una mosca. Vamos al asunto. Alarga la mano izquierda. Muchacho, cógele la mano izquierda por la muñeca y acércala hasta mi mano derecha. Los dos obedecimos al pie de la letra, y vi que el ciego pasaba algo de la misma mano en que tenía el bastón a la palma de la del capitán, que la cerró en el instante. «Ya está», dijo el ciego. Y al decirlo me soltó de pronto, y con increíble seguridad y presteza, se deslizó fuera de la sala y salió a la carretera donde, mientras yo permanecía inmóvil, pude oír el toc-toc del bastón hasta perderse a lo lejos. Pasó algún tiempo antes de que el capitán y yo saliéramos de nuestro estupor. Pero al fin, y casi al mismo tiempo, solté yo su muñeca, que aún tenía asida, y él se acercó la mano a los ojos y miró un instante lo que en ella tenía. «Las 10. 6 horas. Todavía estoy a tiempo de burlarlos», y se puso en pie de un salto. Pero al hacerlo, dio un traspié y se llevó la mano a la garganta. Permaneció un momento tambaleándose y después, con un extraño ruido, cayó de bruças al suelo. De inmediato me precipité hacia él, llamando al mismo tiempo a mi madre. Pero era inútil la prisa. El capitán había muerto de apoplejía fulminante. Resulta extraño, porque aquel hombre nunca me había agradado. Si bien últimamente había empezado a inspirarme lástima, pero lo cierto es que cuando vi que estaba muerto, rompí en un torrente de lágrimas. Era la segunda muerte que veía, y el dolor de la primera aún seguía vivo en mi corazón.